estoy muy contenta por el vivo de hoy, porque es un tema muy apasionante, el de salir de la caja. ¿Necesitas permiso para salir de la caja? Ese es el tema de hoy. Y les voy a mostrar este diagrama, que este diagrama se dice que es el diagrama que dio origen a esta frase de salir de la caja, porque este diagrama se presentaba como un desafío, y para los que se van uniendo, por ahí lo pueden intentar hacer en sus casas, que es, el problema a resolver es cómo unir todos los puntos de esta figura utilizando 4 líneas rectas y sin levantar el lápiz. Y la idea cuando se realizaba este desafío, que se realizaba mucho en las empresas y también en cursos y seminarios de administración, era animarnos a generar soluciones que nos requirieran un poco más de esfuerzo, que nos llevaran a pensar con innovación y a investigar nuevas formas, porque también justamente, y algo que encontré después era que cuando hacían este ejercicio se le animaba a la gente a pensar en voz alta las soluciones. Y tiene que ver también para entender que cuando nosotros estamos intentando resolver algo, muchas veces nos censuramos las ideas y no las queremos ni siquiera manifestar por miedo a que estén incorrectas, ¿no? Entonces, bueno, de este ejercicio de cómo unir todos los puntos de esta figura con 4 líneas rectas sin levantar el lápiz, fue saliendo el concepto de pensar fuera de la caja. Y eso se replicó durante mucho tiempo y se asoció a la innovación, a la tecnología, a los avances. Pero también nosotros podemos pensar que estar dentro de la caja sería como algo negativo, que tendría connotaciones peyorativas, pero no, el estar dentro de la caja quiere decir también pensar en lo que está establecido, en lo que lleva un reglamento, en seguir las normas, y pensar fuera de la caja tiene que ver con ir a entrar al territorio de lo creativo, de lo original. Un poco la idea de la charla de hoy y llevarlo a que muchas veces en nuestra vida podemos estar dentro de una caja, no dándonos cuenta, aunque siempre nos da señales. La vida siempre nos da señales y nosotros también nos damos señales a nosotros mismos. Y esa caja a veces se puede sentir como que todo está bien, externamente la gente puede ver como que en nuestra vida todo funciona bien, vamos al trabajo, hacemos nuestras cosas, tenemos nuestras relaciones con nuestra familia, pero sin embargo pueden haber algunas señales silenciosas como empezar a sentir cansancio, incomodidad, desconexión, y son un poco los temas que veníamos tratando en el vivo anterior, donde te empezás a sentir un poco raro en tus vínculos mientras estás atravesando un proceso de transformación. Lo que es más difícil no es tanto el aplicar los pasos o definir los objetivos. Sí, tiene un grado de dificultad definir los objetivos que queremos lograr, aplicar los pasos y cambiar nuestras formas de actuar y atravesar las emociones. Pero muchas veces también el grado de dificultad mayor está en eso que empezamos a sentir como quizás como miedo o culpa de decepcionar a otras personas de nuestro entorno cuando nosotros nos propongamos hacer algo que quizás no entra dentro de las expectativas de ellos. ¿Alguna vez sintieron eso como de qué va a pasar con mi grupo de amigos, qué va a pasar en mi familia, qué van a decir si cuento que esto es lo que quiero hacer? Y eso muchas veces es un obstáculo que frena más de lo que podemos pensar. Incluso a veces en sesiones aparece esta necesidad de decir, bueno, voy a contar, por ejemplo, en el caso de nuestro amigo Miguel, nuestro amigo que nos inventamos, este personaje que va atravesando un proceso de transformación, y Miguel quiere armarse una banda de rock. ¿Y qué pasa? Esa banda de rock la quiere armar con una gente que conoció en internet, que son aficionados a la música, y no son el grupo de amigos de siempre, entonces como va a tener que ensayar y juntarse más para armar esta banda y empezar con la idea y todo, no se va a poder juntar tanto con los amigos que eran sus amigos de la escuela, del secundario. Y entonces Miguel siente que antes de empezar tiene que ir y contarle y decirle a los amigos que está ansioso porque sus amigos se dedican como él a una rama que tiene que ver con las finanzas y administración y tiene miedo también que le digan, pero ¿qué estás loco? ¿Qué es esto de la banda de rock? Te agarró el viejazo, no sé, justo ahora te querés poner
poner los pies sobre la tierra, ¿no? Entonces, Miguel tiene esto de que siente que un paso importante para él ir con todo por lo de la banda es contarle a los amigos, pero a la vez le da miedo lo que los amigos puedan pensar de eso que él quiere hacer, porque quizás los amigos, los sueños de los que hablan es irse de vacaciones con la familia y cosas que tienen que ver más en el orden de lo tradicional, y él está haciendo o planteándose hacer algo diferente y algo que siempre quiso y nunca se había animado a hacer. Entonces, a quien se vaya sintiendo identificado con esto, vaya poniendo yo, puede poner yo, sí, y así los voy leyendo. Quizá también hemos sido testigos de gente que nos ha dicho, te cuento solo a vos, porque me da un poco de vergüenza, eso también pasa. Nosotros estamos acostumbrados a una definición que tenemos de nosotros mismos. Por ejemplo, en el caso de Miguel, es Miguel, el Miguel de siempre, el que estudió finanzas, administración, el que siempre sacaba buenas notas, y tiene sus amigos que estudiaron lo mismo y que son los amigos de toda la vida, y él está acostumbrado a que él es siempre el confiable, el que está para ellos, el que soluciona, que los amigos dicen, bueno, yo sé que con vos puedo contar, que cuando necesito algo vos siempre me vas a escuchar, y Miguel siempre está y está disponible. Y entonces, claro, tiene miedo de decepcionar porque ya va a tener que dedicar más tiempo para él y se va a tener que empezar a juntar con otras personas. Y por otro lado, quizá esto que él va a hacer ahora y que siempre fue su sueño, se lo vea también como más inestable de lo que la gente está acostumbrada. Entonces, esto genera miedo porque muchas veces nosotros lo que pensamos que es nuestra forma de ser, o que lo que decimos, yo soy así y esta es mi personalidad, muchas veces en parte sí y en parte es lo que creamos para adaptarnos a nuestro entorno. Y eso lo hacemos todos como un mecanismo de supervivencia. Entonces no es, la charla no va a decir esto es lo que no tenés que hacer. No, al contrario, es reconocer que eso que nosotros vemos como tan particular, o yo soy así, está compuesto, sí, de rasgos particulares y también de cosas que hicimos para adaptarnos a la familia y los entornos en los que hemos participado. Entonces nuestro sistema aprende rápido y aprende a adaptarse para sobrevivir. Y cuando hablo de nuestro sistema, nosotros podemos pensar que es nuestra mente, pero también es todo nuestro sistema nervioso y nuestro cuerpo. Desde la neuropsicoeducación le dicen unidad mente. Entonces es cuerpo, cerebro y mente, y también se incluye también el medio ambiente porque tenemos una parte que es justamente la que estamos viendo ahora, en donde incluso las interacciones que tenemos con nuestro ambiente modifican nuestra biología. Nosotros hemos visto ya que la información que absorbemos o las relaciones que tenemos influyen en que nuestro cerebro capta esa información y genera neurotransmisores, y nuestras neuronas comparten esos neurotransmisores. Entonces, por ejemplo, cuando estamos con gente que sentimos que nos quiere, que nos apoya, cuando damos un abrazo o un beso, se activa nuestro sistema de calma, que tiene que ver con también el sistema de filiación, donde nosotros empezamos a generar químicos que nos hacen bajar el estrés, nos hacen sentir en paz, en serenidad, y también incluso en el ambiente podemos modificar nuestra genética. Entonces, en parte nosotros venimos con algo y en parte la modificamos adaptándonos a nuestro entorno. A veces también nuestro sistema aprendió a adaptarse para que sea fácil para los demás también el estar con nosotros. Y aprendimos a hacerlo fuertes, a hacer el tranquilo, o a hacer como Miguel, que siempre está para los amigos, que siempre es el que... Miguel es la persona con la que todos pueden contar, esa persona que todos ven como una figura estable. Entonces, con esta figura estable y disponible que Miguel tiene toda esta sensación de responsabilidad y cree que tiene que contarle a los amigos, y en una sesión de coaching puede surgir ¿por qué sentís que es tan necesario, o para qué les contarías, o para qué querés tener esa charla? Y ahí Miguel puede empezar a darse cuenta que está buscando como que le den el ok, como que los amigos le digan, sí, anda para adelante, vos podés. Pero muchas veces lo que nos pasa a todos los seres humanos es que cuando nosotros contamos una idea, que venimos tan contentos y entusiasmados con algo nuevo que tenemos que hacer, que queremos hacer, y del entorno no siempre recibimos el aliento que esperamos. A veces hay alguien que nos dice, ¿estás seguro?
vos a tu edad, o que te encaje en el estereotipo de por ser hombre, o como vos, hombre grande, vas a hacer eso, o vos siendo mujer te vas a exponer así, ¿no? Entonces como que depende de las ideas que tienen las personas, puede ser las distintas cosas o apreciaciones que nos dé. Y vez anterior hablábamos que cuando nosotros recién estamos gestando un proyecto, estamos ansiosos, a veces nos da miedo lo nuevo, el contarlo demasiado pronto nos puede hacer desistir de la idea o traernos más dificultades de la que teníamos antes, porque antes teníamos solamente nuestros miedos y nuestras dudas y ahora de repente quizá interiorizamos dudas del entorno. ¿A quién no le pasó que quizá contó algo y algún amigo o familiar le dijo algo que no había pensado y que le dio más miedo del que tenía antes de empezar? Si les pasó digan yo, como que venís así todo contento. ¿Vieron cuando el chavo cuando decía, y que jugábamos y que hacíamos? ¿Se acuerdan del chavo que se emocionaba con todo el plan que tenía y venís súper entusiasmado? Y sí, como dice Lu, te pinchan el globo, pero aparte quizás te tiran una idea y que decís, ay, no había pensado en eso y ahora tengo miedo. ¿Y ahora qué hago? Ese problema justo no se me había ocurrido y ahora no puedo dejar de pensar en eso. Coméntenme si les pasó o pónganle la manito ahí, así yo sé si les pasó alguna vez. Entonces, en vez de tener el apoyo que te ayudaran a lidiar con el miedo que vos tenías, ahora tenés 2 o 3 miedos más nuevos, ¿no? Entonces, acá les traje unas preguntitas para que se puedan hacer ustedes. La idea de estas son, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 preguntitas que lo que a mí me gustaría es que ustedes vean cuál de estas les resuena más y después puedan participar poniendo, por ejemplo, yo la 1, 5, así. Entonces vemos por dónde les resuena más a ustedes. Bueno, ¿listo? Vamos a hacer el assessment. Entonces, escuchen las preguntas, yo le voy a decir el número y la pregunta y ustedes después ponen con qué número se identifican más. Pregunta número 1. ¿Te escuchás diciendo cosas que ya no pensás porque sentís que de esa manera vas a encajar? 2. Hay lugares donde volvés automáticamente a una versión tuya. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, estás con tu familia y te volvés como la nena insegura de 15 años. 3. ¿Te pasa que te minimizás o achicás un poco partes tuyas para no incomodar a los otros? 4. ¿Sentís culpa cuando empezás a soñar o a ver como un camino distinto para tu vida? 5. ¿Hay vínculos donde sentís que después de que te juntás terminás más cansada? Siempre terminás cansada en lugar de revitalizado. Bueno, ahora la idea es que ustedes más o menos fueron pensando, si tienen 2 que compiten, pueden poner 3 y 5 y yo los leo. Mientras voy tomando agua que no sé, justo me agarró tos. Bien, entonces esta es la idea, es que no hay ninguna respuesta buena o mala, sino que esto le va a servir para ustedes para poder identificar por dónde va la cosa. Entonces ustedes más o menos ya van viendo por dónde va el tema que van a trabajar ustedes o sobre el que van a pensar. Lo que propongo es que nos hagamos conscientes cuando veíamos esto de que somos una unidad, cuerpo, cerebro, mente, entorno. Esta unidad está constantemente cambiando, aunque nosotros la veamos como algo que es fijo y que viene biológicamente equipado para identificar la pertenencia como seguridad y el peligro que se puede dar ante una posibilidad de que esa pertenencia ya se rompa, no esté. Entonces nuestro sistema nervioso nos va a empezar a dar señales de inquietud, de nerviosismo, de ansiedad, de miedo, de frustraciones, de enojos, porque es normal que nos dé cuando empieza a percibir estas señales de alerta. Y ahí lo que nos sucede a nosotros es que muchas veces cuando percibimos estas señales lo podemos llegar a interpretar como que está mal. Me siento muy, muy extraño, me siento mal, entonces ¿será que este cambio no es para mí? Por ejemplo, imagínense si Miguel dice, no, ya con el solo hecho de decirlo me da cosa, no, mejor no, bueno, voy a empezar cuando se los pueda decir. La semana que viene lo digo y así hace como 5 meses que Miguel viene posponiendo el empezar con su banda. Porque en el fondo siente que algo no está bien con su proyecto por esta traba para empezar. Acá anoté un poco algunas de las señales que nos empieza a dar nuestro sistema nervioso y que es en base a esto que empezamos a detectar como peligro de que esta pertenencia se corte. Por ejemplo, te cuesta entrar o participar de ciertas conversaciones.
te escuchás respondiendo de manera automática, respondiendo cosas que vos sabés que los otros van a esperar de vos. Por ejemplo, que si dicen algo vos siempre digas un chiste, aunque en ese momento no te sientas bien, pero los demás esperan que digas un chiste. Sentís alivio cuando se cancela un plan. Por ejemplo, Miguel sabe que le tiene que decir esto a sus amigos, porque él mismo se lo puso, no es que en realidad tenga que decirlo, pero él siente el deber de decirlo, y entonces dice, bueno, hoy cuando nos juntemos el sábado le voy a decir, y alguno de los chicos dice, no, no puedo, se me enfermó el nene, no sé qué, y otro dice, no, tengo que llevar el auto al mecánico, y no se juntan, y Miguel dice, qué bueno. Entonces, donde antes él quería juntarse y tenía todas las ganas y todo el entusiasmo, de repente ahora siente alivio que se haya cancelado el plan. Dejas de compartir ciertas ideas. Hay ciertas ideas que vos tenés que las dejas de compartir porque sentís que no las van a apreciar, no las van a valorar o que pueden poner en peligro tu pertenencia. Empezás a sentirte que sos demasiado o muy poco, o como muy fuera de lugar, muy raro. Ahí nos empieza nuestro sistema a hablar de que hay algo que se está dividiendo en nosotros, que los lugares donde nosotros antes nos gustaba ir o vínculos con los que pasamos el tiempo hoy nos son un poco complicados. Y muchas veces aparece la culpa por querer hacer algo diferente o diferente a lo que se espera de nosotros como rol. Y todo vínculo o todas las personas tienen sus expectativas, porque nosotros nos las pasamos haciendo interpretaciones que las vemos como si fueran verdades. Entonces siempre tenemos una expectativa de lo que corresponde a una madre, a un padre, a una mujer, o lo que el padre espera que haga su hijo, o lo que el hijo espera que hagan sus padres. Entonces siempre va a haber estas expectativas. Y estas expectativas son más fuertes en los lugares donde nos quieren o nos valoran mucho. Entonces, en estos casos no es que estemos sintiendo que no te quieren. Hay lugares donde te quieren mucho, pero simplemente no saben cómo relacionarse con esa versión de vos que está cambiando. Por ejemplo, en el caso de Miguel, por ahí puede ser que no le haya dicho a los amigos que quiere empezar la banda, pero todo esto que él está sintiendo hace que conteste un poco raro en el chat, por ahí no conteste, no insista mucho para juntarse, y entonces ya los otros empiezan a percibir que algo está pasando y no saben cómo adaptarse a la situación. Y justamente porque son los vínculos más cercanos, los que más te conocen y los que más te quieren, pero van a buscar el entrar en equilibrio. Y entonces nosotros tenemos estas dinámicas formadas en los grupos, relaciones en las que tenemos, donde ya sabemos, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer para que nos acepten ahí, para generar confianza, para que todo esté bien. En definitiva, sabemos lo que tenemos que hacer para pertenecer, porque ya sabemos el rol que ocupamos. Por ejemplo, ella es la que siempre está, ella es la que, con la que todos pueden contar, él es el gracioso, el ocurrente, el creativo, ella es la que siempre nos consuela, ¿no? Entonces, como siempre tenemos estos roles, si ustedes se fijan en, no sé, grupos de amigos o familias, que ya hay como roles establecidos de cada una de las personas, y el hecho de que una persona empiece a cambiar puede percibirse para el resto de las personas desafiante por esta búsqueda del equilibrio, e incluso se puede sentir desorganizante, o sea, desorganizante internamente, porque nosotros, aunque no nos demos cuenta, nos organizamos nuestra mente, nuestra mentalidad en base a principios, y eso, cuando empezamos a ver que no se cumple, nos empieza a generar una inquietud. Lo que hace el sistema es intentar que nosotros volvamos a lo conocido, a lo que es predecible, a lo que hacemos siempre, al rol preestablecido. Y ahí se produce este tironeo que nosotros percibimos internamente cuando estamos en este proceso de transformación. Pero ¿qué empieza a pasar? Empezamos a vivir fantaseando una vida, la vida que soñamos. Por ejemplo, en este caso de Miguel es que él empieza a imaginarse ya cómo sería estar con la banda, cómo serían los ensayos. Él está ya practicando con su guitarra y piensa cuando pueda yo tener el bajo y tener la batería y consigamos un cantante que todavía no lo conseguimos. Y se ve ya en un barcito tocando. Él no tiene el sueño de ser una mega estrella, pero quiere hacer lo que le gusta y quiere que su música entusiasme, reúna a la gente, se imagina eso. Entonces empezás a fantasear con una vida que todavía no te estás animando a concretar. Pero no porque no quieras, sino porque aparecen
además de todos los miedos de los desafíos que implica hacer las cosas para cumplir nuestros sueños, el imaginarnos los juicios que podrían venir si lo hacemos. Y todos más o menos sabemos lo que significa la palabra juicios, pero yo acá voy a traer un concepto del coaching ontológico, se llama los actos del habla. En el coaching ontológico nosotros podemos dividir todo el ser en lo que es el lenguaje, la emoción y el cuerpo. Y el lenguaje es una acción. O sea, nosotros al hablar creamos realidad y estamos ejecutando acciones, incluso al pensar las palabras. Y nosotros por ahí podemos percibir como que no estamos haciendo nada al conversar, pero en realidad estamos creando muchísimas cosas. Muchísimas de las cosas y las realidades que nosotros vivimos se crean en una conversación. En una conversación, alguien le propone casamiento, el amor de su vida. En una conversación, alguien le dice a una amistad que ya no quiere más continuar el vínculo. En una conversación, alguien le dice a otra persona, gracias porque tu consejo me sacó del pozo. En una conversación, aprendemos y nos llevamos una idea que quizá nos ayuda a desarrollar nuestros 10, 15 años en lo profesional. Pero además pensemos en conversaciones más grandes. Las cosas que se definen en las conversaciones a nivel político, las conversaciones diplomáticas que tienen los presidentes, las conversaciones que se dan en las organizaciones no gubernamentales. Las conversaciones son las que empiezan a moldear nuestra realidad. Y en las conversaciones tenemos distintos actos que podemos hacer con nuestro lenguaje. Y uno de los actos más poderosos es la declaración. Nosotros lo vimos cuando estábamos hablando del tema de la confianza. ¿Se acuerdan un poco del tema de la confianza? Tuvimos 2 vivos con eso. Vimos que los juicios son un tipo especial de declaración. Entonces, ahora les voy a volver a explicar y sobre todo también para que las personas que no estuvieron antes puedan tener este concepto a mano, que, por ejemplo, un acto del habla que describe la realidad es una afirmación. Por ejemplo, yo puedo decir, está lloviendo y es una afirmación acerca de algo que está pasando y que tanto yo como otras personas podemos verificar. Entonces, justamente nos da la idea de que una afirmación puede ser verdadera o falsa. Es decir, yo puedo verificar si la realidad se corresponde con lo que yo estoy afirmando o no. La afirmación describe la realidad. Por ejemplo, está lloviendo. Hay otro tipo de actos del habla, que son las declaraciones, que las declaraciones generan realidad. Por ejemplo, hay declaraciones, como les decía recién, de pedirle matrimonio a alguien. Hay declaración del no, de cuando alguien te hace un pedido y vos le decís no. Hay declaración de cuando pedís disculpas. Fíjense que en todos los actos que les estoy diciendo se genera una realidad distinta. O sea, después de haber hecho la declaración, algo sucede y algo cambia y genera nuestra realidad. Pueden ser válidas o inválidas de acuerdo a si la persona que las está haciendo tiene o no autoridad. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Cuando alguien dice, los declaro marido y mujer, solamente tiene validez esa declaración si es, por ejemplo, el cura en la iglesia, no si lo hace cualquier otra persona. O cuando el presidente declara feriado, ¿no? O declara asueto. Creo que es el presidente que lo hace, si no, corríjanme, por favor. Pero si no es la persona que tiene autoridad para hacerlo, la declaración no es válida. Si viene tu amigo que está de resaca un lunes y dice voy a declarar feriado, por supuesto que tenés que ir a trabajar porque feriado no va a haber. Entonces, esto es un poco la diferencia. Las afirmaciones describen la realidad y observando la realidad podemos determinar si son verdaderas o falsas y las declaraciones generan realidad y son válidas o inválidas dependiendo de la autoridad que tenga la persona que las hace. Un tipo especial de declaración son los juicios. Y los juicios tienen que ver con las apreciaciones que nosotros hacemos sobre lo que está pasando, es decir, con la descripción. Pero esa descripción no solamente describe, sino que genera. Por ejemplo, cuando la afirmación dice hace frío, yo puedo verificar si la temperatura es una temperatura de frío o no. Pero podemos discutir si hace frío o no porque tiene más que ver con una apreciación. La afirmación sería hace 10 grados. Y ahí podemos decir, bueno, sí, hace 10 grados o no hace 10 grados, es verdadero o es falso. Cuando nosotros confundimos
las declaraciones, con las afirmaciones, entramos en un terreno bastante peligroso en nuestra vida. Porque, por ejemplo, cuando nosotros declaramos que soy un tonto, yo nunca voy a aprender porque a mí me falta, soy burro, no aprendo, ¿no? Ese tipo de declaraciones que hacemos nos limitan y además la tendemos a tomar como si fuera una afirmación. Es decir, que cuando la hacemos creemos que estamos describiendo la realidad, pero lo que estamos haciendo es generando realidad. Porque pensémoslo así, si Miguel se dice a sí mismo que es un bruto y nunca va a poder aprender a tocar la guitarra bien porque él nunca puede aprender nada. ¿Ustedes qué creen que va a pasar con Miguel? ¿Va a cumplir su sueño de tocar en una banda o no? Y tiene que ver con la autoridad porque, por ejemplo, para un niño está recién aprendiendo, el niño no responde bien a las preguntas y la maestra le pone las orejitas de burro y le dice al rincón, y sos un burro, y toda la clase se le ríe por burro. Eso, claro, como dice Jorge, es lapidario, literalmente. Eso hace que el niño lo tome como una verdad, como si estuviera haciendo una descripción de la realidad, como solamente está poniendo lo que es de su percepción, porque para el niño la maestra es una autoridad. Lo mismo cuando los padres también le digan algo, por ejemplo, va a la escuela y encima que le habían puesto las orejas, después sale llorando y se cae y llega y la madre le limpia las rodillitas y le dice, vos siempre generando problemas, siempre, sos el más problemático, tu hermana no me da tantos problemas, vos sos el problemático. Ahí, pobrecito, el chico recibió 2 golpes fuertes de 2 figuras de autoridad, la maestra y la madre. Entonces, claro, ahora no solamente que es burro, sino que es el problemático. Y cuando nosotros identificamos a las demás personas como fuentes de autoridad, nosotros estamos disponibles ante los juicios que el otro haga. Y ese juicio que el otro hace, nosotros lo recibimos como una sentencia, como la sentencia de la verdad sobre nosotros mismos. Claro, la oveja negra. Y esto lo hacemos visible no para echarle la culpa a si un educador te dijo o si tu papá o tu mamá te dijo, es simplemente para que empecemos a entender cómo funciona nuestro lenguaje, porque hoy en día la mayoría de los que está escuchando acá, creo que todos deben ser adultos, ya estamos bien pasados la mayoría de edad, ¿no? Y que nosotros empezamos a hacer estos juicios sobre nosotros mismos y lo interpretamos como si fueran verdades, no como si fueran percepciones. Y estamos todo el tiempo juzgando. Estamos juzgando el clima, los deportes, estamos juzgando la política, el vecino, la comida, todo, absolutamente todo cae en objeto de nuestro juicio. Fíjese que cuando nosotros nos referimos a la comida, no decimos, yo creo que es rica la pizza. No, la pizza es rica, riquísima. Y lo damos como una verdad. Y cuando viene una persona que no le dice, no me gusta la pizza, la miramos como diciendo, pero qué extraterrestre. ¿Cómo puede ser si la pizza es rica? Como si fuera una verdad, ¿no? Y me acuerdo que yo les conté, creo, esta anécdota, pero bueno, la voy a decir por las dudas, alguien no la escuchó. Cuando yo iba a la universidad, éramos 2 compañeras en un grupo que trabajábamos en el mismo trabajo, o sea, nos veíamos en el trabajo y nos veíamos en la universidad, y las 2 éramos programadoras. Y estábamos hablando con un compañero que recién estábamos conociendo en la universidad y nos dice, ¿y ustedes a qué se dedican? Y yo le digo, yo soy programadora. Y dice mi compañera, yo también, sí, somos desarrolladoras en COBOL. Y el chico nos miró y dice, no, no puede ser. ¿Por qué? Le decimos nosotros, ¿por qué? No, dice, porque ustedes son mujeres. Nosotros nos quedamos mirando. Dice, ustedes son mujeres y las mujeres no programan, no desarrollan las mujeres. Y le digo, bueno, entonces, ¿qué hacen las mujeres supuestamente? Y, no sé, análisis funcional, testing. Y después le pregunto, me río porque viene lo mejor. Le pregunto, ¿y vos qué haces? ¿A qué te dedicas? Dice, yo soy tester. Le digo, pero vos, ¿qué tal? O sea, digo, vos me estás diciendo que las mujeres hacen testing y vos sos tester. Sí, no, bueno, pero en su cabeza, y lo estaba diciendo de verdad, en su cabeza no cabía la posibilidad de que nosotras hiciéramos ese trabajo. Por eso él seguía preguntando, porque pensaba que le estábamos mintiendo, y nos decía, no, de verdad, ¿ustedes qué hacen? Y explicaba, y para él era totalmente lógico lo que estaba diciendo. Para él, nosotras, al ser mujeres, teníamos que ser nos teníamos que dedicar a esas ramas que él estaba diciendo. Entonces, cada vez que nosotros hacemos un juicio,
lo que estamos haciendo es predecir el comportamiento de alguien. Nosotros podemos juzgar nuestras propias habilidades, entonces podemos decir, no, si yo nunca voy a llegar, me falta un montón, sobre todo cuando algo nos genera mucha frustración, porque mientras más difícil sea lo que estamos aprendiendo, obviamente nos puede generar muchísima frustración, y entonces podemos tender a ser muy duros con nosotros mismos. Y eso que creemos que nos decimos, bueno, fue un momento de rabia, bueno, pensé así, me dije así, fue un momento de rabia, en realidad es una sentencia. Claro, es que las críticas son los juicios. Lo que pasa es que nosotros cuando lo decimos estamos fundidos de que eso es la verdad. Y ahí es donde nosotros nos limitamos a nosotros mismos. Porque si eso es la verdad y eso soy yo, entonces quiere decir que no puedo cambiar. Y esa es mi caja. Es el lugar del que no puedo salir. Y fíjense, por ejemplo, que les puse el ejemplo de este chico que la maestra le había hecho burro, le había puesto las orejitas y después se había caído y la madre le había dicho que era el problemático. Pero también puede ser que, por ejemplo, este chico tiene un hermanito y después la madre le dice, ay, viene el otro, viene todo limpito, todo 10, así le dice, ay, gracias a Dios que viniste vos porque vos sos el aplicado, a vos siempre te va bien. Y claro, ¿qué pasa? Eso también genera que la persona a lo mejor tenga una presión inmensa de que siempre le va bien, porque él tiene que ser el aplicado. Estos juicios que nosotros hacemos nos generan esta cajita de la cual no podemos salir. Y les daba el ejemplo de cuando somos pequeños, porque cuando somos pequeños generalmente recibimos los juicios de la afuera, de las autoridades que nosotros tenemos, pero luego cuando somos adultos, aún así podemos recibir los juicios no solamente de nosotros mismos, sino de las autoridades que nosotros vemos afuera, que pueden ser también las creencias colectivas, lo que está socialmente aceptado o no aceptado. Por ejemplo, qué sé yo, en la época de nuestra tatarabuela era normal que no trabaje y cuide a los hijos, y hoy en día, capaz que si una persona hace eso, le miran raro, como, ¿por qué no tenés algo que te guste? Te van a preguntar. O me acuerdo que yo por muchos años no tuve televisión porque estaba todo el tiempo estudiando y trabajando, y cuando llegaba a mi casa solo quería dormir, a veces ni comía. Y en ese tiempo, cuando alguien se enteraba que yo no tenía tele, me miraban con una cara de lástima tremenda y me decían, ay, ¿por qué? Bueno, ya te lo vas a poder comprar. Eso me acuerdo que me decían siempre como, ay, bueno, ya te lo vas a poder comprar. Y yo nunca había dicho que no tenía plata, simplemente me miraba, o sea, era como las personas pensaban, si no tiene tele es que es muy pobre, no, que no me gustaba o no tenía tiempo para ver la tele. Nosotros también así vamos moldeando las percepciones que nosotros tenemos de nosotros mismos y empezamos a generar esta percepción de yo soy así, y lo empezamos a crear como una identidad. Por ejemplo, no, lo que pasa es que yo no soy tan corajudo y ella sí, ella es corajuda. O no, lo que pasa es que yo no soy tan inteligente y él entiende todo a la primera. Entonces empezamos como a distinguirnos y a hacer como que esa apreciación que nosotros tenemos es la realidad. Esas apreciaciones empiezan a ponernos en un estado de resignación. Nosotros tenemos resignación y le llamamos realismo. Cuando nosotros empezamos, no, es que yo soy así y yo no voy a cambiar nunca o no voy a poder aprender nunca, empezamos a entrar en un estado de resignación y lo llamamos ser realista. ¿Por qué? Porque empezamos a disminuir nuestras pretensiones o a bajar nuestros objetivos en lugar de empezar a descubrir de qué nos tenemos que liberar para poder lograrlo. Y eso nos pone en una caja solos, porque cuando decimos yo no tengo la confianza, hablamos mucho sobre el tema de la confianza, y la confianza no solamente en el otro, sino como capacidad interna para el logro de los objetivos. Y hablamos de cuando la gente se presenta a una sesión de coaching y dice, quiero tener confianza. Entonces, claro, la persona dice, no, es que yo no tengo la confianza, y ve por ahí otros que hacen cosas, interpreta o juzga que esa persona sí tiene la confianza. Y esta mirada no solo que nos mete en una caja, la mete en una caja a la persona que está observando eso, y sin querer mete a una caja al otro. Porque también en el momento en donde se quita todas las posibilidades, porque dice yo no tengo confianza, entonces automáticamente no puedo hacer nada de esas cosas para las cuales se necesita confianza. Me quito todas las posibilidades, me resigno. Y a la vez le quito a la persona
que está haciendo las cosas todos los méritos. Porque entonces yo pienso que eso le vino. Tipo, la persona lo único que tuvo que hacer es salir por el canal de parto y a partir de ese momento empezó a ser una estrella porque como nació con la confianza, nada le costó. No tiene ningún mérito. Solamente tuvo que aparecer en el mundo. Y fíjense qué inhabilitante que es tener este estilo de ideas, porque me inhabilita a mí para empezar y le quito todo el mérito y toda la riqueza de la vida que yo desde mi foro interno estoy viendo a la otra persona que tiene confianza, quizá la otra persona lloró, se sintió mal, vomitó de los nervios, quiso largar todo varias veces, incluso a veces lo largó y volvió a empezar. Pero claro, yo no veo sus luchas, solamente estoy enfocado en lo que a mí me pasa y lo describo, lo que veo, mi percepción, tornándola en una realidad. Y cuando yo la torno en una realidad es que no puedo cambiarla, porque si las cosas son así, así son. A ver, dice, la vida en cajitas. Mi hija tampoco tiene tele, se mudó hace poco sola. Determinismo. Claro, determinamos ya la realidad y eso muchas veces nos inhabilita. Por ejemplo, los juicios que hacemos acerca de nosotros mismos o acerca de los demás, vemos desde el punto de vista de la biodecodificación, muchas veces podemos observar que hay esta especie de juicios que en otras disciplinas también le llaman creencias. Ustedes habrán visto de cuando es el coaching orientado a objetivos o PNL que hablan de creencias, pero tiene que ver con esto, algo que yo tomo como una verdad y que en realidad está en el orden de la percepción, lo que yo puse, pero a partir de que yo lo veo así, genera una realidad. Estas creencias pueden ser pasadas de generación en generación. Por ejemplo, cuando se hace un trabajo transgeneracional y hay una mujer que no confía en los hombres. Y cuando se hace la biodecodificación, empieza a tener un viaje donde se da cuenta que en realidad la tatarabuela tuvo muchos sufrimientos con relaciones muy importantes con el papá, con la pareja, lo que la llevó a determinar que los hombres no eran confiables. Y esa creencia se fue pasando de generación en generación hasta que esta persona, la tataranieta, tiene esta sensación de que no pueden confiar en ningún hombre. Entonces imagínense si esta mujer está constantemente con la creencia de que los hombres no son confiables, de que no puede confiar en ningún hombre. Esto le ha traído dificultades en las relaciones porque cuando entra en una relación de pareja empieza a sentir que si no le escribieron es porque le están engañando, que si no le dicen una muestra de cariño es porque le debe interesar a otra persona, ¿no? Y empieza a generar como esta hipervigilancia en cada uno de sus vínculos. Y incluso a veces se ha terminado separando porque las personas le dicen, no, yo no puedo más con vos porque nunca vas a confiar en mí, no confías en mí, no siento que confíes en mí. Este es el poder que tienen los juicios, como de algo que simplemente estoy pensando y percibiendo, lo puedo terminar creando una realidad para mí mismo. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que eso no es una realidad, sino una percepción que yo tengo, lo que se produce es una liberación, porque nosotros sabemos o intuitivamente hemos visto que los juicios tienen una condena. Cuando se hace en el sistema legal, un juicio tiene una condena. Y en este caso, en el del habla, nos podemos condenar con los juicios negativos que hacemos sobre nosotros o sobre las demás personas. Y cuando empezamos a entender que es un juicio que hemos emitido, podemos liberarnos en el momento porque nos damos cuenta que es una percepción y después podemos ver cómo deshacernos de esa percepción y no quedarnos atascados o viviendo una vida de condena. Bueno, les quiero proponer un ejercicio, pero antes, por favor, díganme cómo vamos. Así pónganme un emoji, un corazoncito. Vamos a activar un poco para que no sea yo toda la que está bla, 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 bla. Venimos bien, estamos enganchados, no entendimos nada, nos perdimos, nos reencontramos. Pónganme algo que me haga darme cuenta a mí que vamos bien. Yo mientras voy a tomar un poquito de agua. Y si tienen un papel ahí a mano, les pido que los busquen. Vamos a anotar algo muy breve, pero está bueno tenerlos en papel. La idea es que van a anotar 3 nombres, 3 personas que vos reconozcas con autoridad para emitir juicios sobre tu vida. Nadie, se me parece. Alguien tiene que haber. Generalmente son esas personas de
las que vos hablas y aceptás opiniones, consejos, guías, apoyo. Siempre hay alguien. Cuando, por ejemplo, querés tomar una decisión y pensás, le voy a decir a mi hermana, que es la que siempre me ayuda a pensarlo. O alguna gente dice, no, yo esto lo hablo con mi psicólogo. Empezaron terapia y se lo hablo con mi psicólogo. O cuando tenés que tomar una decisión importante con respecto a carrera, dinero, le voy a preguntar a este que es el que sabe, de mis amigos, de mi familia. Te querés comprar algo que es muy caro, un auto, por ejemplo, y estás con la indecisión de me dicen, ahí es distinto, es lo mismo, porque si vos fueras tan que no tenés ninguna persona que te emita el juicio, no le irías a preguntar a nadie en ninguna de, en ninguna de estas condiciones. Entonces, es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros cuando estamos hablando ahora decimos, no, soy re independiente, no tengo a nadie. Después, cuando tenés que pensar en dónde, no sé, en dónde te vas a tomar 2 días, le andás preguntando a toda la humanidad. Bueno, yo antes preguntaba a un montón de gente. Antes, hace mucho, cuando tenía 20 años, por ahí, porque sentía que me gustaba la idea de tener muchas opiniones. Y después cambié. Ahora es un grupo más reducido. Bueno, entonces piensen en eso. Acuérdense que creo que no quedó bien claro el tema de los juicios, porque por ahí se fue como muy verdugo y todo eso. Por ejemplo, un juicio puede ser que alguien te diga, cómprate marca Fiat el auto, porque los Fiat son re duros. Otra persona que te diga, no, cómprate un Renault. Porque esa marca es la que vos la podés arreglar solo. Lo que dije es que tienen autoridad para emitir juicios sobre tu vida. Y comprarte un auto también es tu vida. Comprarte un auto, irte de viaje. Piénsenlo como esas personas a las que ustedes recurren por apoyo, por definiciones, por consejos. Lo que pasa es que por ahí no estamos identificando que las percepciones de esas personas moldean más nuestra realidad de lo que podamos llegar a imaginar. Entonces nos parece así como muy drástico, pero en realidad es más común de lo que podamos llegar a pensar. Por ejemplo, si te teñís el pelo de rosa, ¿quiénes me decís, ay, no, se burlaría mi hija? Bueno, entonces quiere decir que te da cosa lo que tu hija puede opinar o no. Entonces tiene un grado de autoridad para opinar, para emitir juicios sobre tu vida. Quizás lo expliqué con mucho dramatismo, pero en realidad tenemos siempre personas a las que todavía no me pasó la gente que no tenga nadie que tenga autoridad. Era Buda. Bueno, a ver qué me dicen. Ya nadie, era mi hermano mayor y la mujer, pero ya no están en mi vida. Capaz mi hijo. Tal vez 2. No es lo mismo autoridad sobre mí que opinión sobre un tema en particular. Sí, eso ya lo expliqué. Quizá autoridad sobre mí se ve como que opinen si sos buena o si sos mala, pero también puede ser que al opinar sobre la marca del vehículo o sobre si tenés que hacer este gasto o no, la persona está moldeando tu vida, porque si no podrías ir y comprarte el vehículo que se te cante y estar contento en vez de ir a preguntarle. O cuando no decís algo porque no querés ser malo, es que en realidad te importa demasiado que la persona que está al frente te interprete o te vea como una mala persona o se decepcione de vos. Entonces esa persona sí tiene la autoridad para darle un juicio. Tan autoridad tiene que te frenas antes de decir algo porque te va a ver como malo. Y ojo, eso no está mal, porque si nosotros no nos reguláramos así con la gente, si cada uno dijera lo que se le canta decir en el momento que lo quiere decir porque sus emociones se lo dictaron, el mundo sería un caos, no podríamos tener ni un vínculo. Entonces, siempre tenemos gente que, aunque no lo creamos, tiene muchísimo peso en nuestra vida. Por ejemplo, cuando querés cambiar de carrera, suponete que estuviste estudiando 3 años, 4 años, una carrera universitaria y querés cambiar. O que si te dedicabas a tal carrera, por ejemplo, hay gente que toda la familia son médicos y si ellos se dedican a la abogacía o si se dedican a filósofo, van a decepcionar a la familia, principalmente, por ejemplo, al padre y al hermano mayor. Dice, ay, ahora son más de 3.
Muy buenos ejemplos. Con ejemplo entendí mejor. No es que nos estemos forzando a encontrarlo, sino que realmente muchas veces no nos damos cuenta de la capacidad para generar realidad que tienen las personas de nuestro entorno. Creemos que nuestras palabras, que imagínense, nosotros también decimos palabras, ay, eso te queda re lindo, ay, eso te hace más flaca. Suponete que una amiga te quiere halagar y te dice, ay, eso te hace más flaca. Entonces vos pensás, ay, que normalmente me veo re gorda. Entonces, claro, y después entonces te querés poner solamente el color negro porque tu amiga te dijo esto. Y después cuando yo te pregunto, ¿qué persona tiene autoridad para generar realidad en tu vida? Me decís, no, ninguno. Ah, re que no. A ver. No sé si autoridad, pero el temor al escándalo, al escarnio, es lo mismo. Eso es que la persona tenga autoridad. Bueno, entonces, ¿tienen las 2 o 3 personas o las, uy, hay más? Me gustó esa revelación, ese, hay más, ese me gustó. Pero dejar que me genere la autoridad sobre mí mantiene más que ver con mi autoestima y mi inseguridad. No tanto. Creo que al haberles dicho lo de la autoridad, te dijeron, no, yo Barbie guerrera, empoderada, mujer independiente. A mí no me manda nadie. Nadie tiene autoridad sobre mí. Después, 3 doritos después, me da risa. Porque claro, el pensarlo así como una autoridad, por ahí lo vieron como, ay, me está mandando. Pero en realidad es que le damos, esa autoridad es la que nosotros le terminamos dando a las palabras, tanto sean de nosotros o de otras personas. Porque si no fuera así, haríamos más cosas. Haríamos lo que nosotros queremos hacer. Bueno, entonces, ahora les hago una pregunta, ya que tienen todo, nos matamos de risa, estamos re locos. Les hago otra pregunta. Revisen la lista esa. Y quiero que me pongan yo, si alguno puso su nombre entre esas personas. ¿Alguno puso su nombre entre esas personas? El que lo haya puesto diga yo. Se podía, dice. Yo, dice, obvio, ya sabía. Era obvio. Bien, el hecho de haber puesto yo entre esas personas y el orden en el que pusimos yo nos muestra algo muy relevante porque tiene que ver con haber reconocido internamente que nosotros somos como la fuente principal de nuestras decisiones, o por ejemplo una de nuestras fuentes, porque yo dije pongan 3. Muchas veces hacemos esto en cursos y el hecho de que las personas no se hayan puesto su nombre entre esos 3, no es como, había una respuesta correcta y no la puse. No, en realidad te muestra que en tu fuero interno no te tuviste en cuenta. Es como esos hechos fortuitos de decir, ay, se me olvidó invitarla a fulanita. En realidad no querías que estuviera. Pero bueno, se te olvidó invitarla a fulana. O sea, son ejercicios que no tienen una respuesta incorrecta o correcta, sino que nos muestran al hacerlo o reflejan lo primero que nos viene. Y eso primero que nos viene es el material a trabajar. Y claro, la consigna no decía ubíquense. Dice, en ningún momento se me cruzó mi nombre en la lista. Sos el primero en criticarte. Claro, está perfecto, pero fíjate qué interesante que es, porque las críticas que hacemos, si bien yo les decía que están en el orden de los juicios, pueden ser heredadas. Como les decía, este nene que la maestra le había dicho que era el burro y la madre le había dicho que era el niño problemático de la familia, creció con eso y después a lo mejor lo fue interiorizando y después, por ejemplo, iba a la facultad y no se sacaba buenas notas, entonces decía, sí, porque todos mis compañeros van bien y yo no. Y en el grupo de amigos también le decían, no, este es el que siempre reprueba todo, no le importa nada, él vive la vida. Y entonces fue acostumbrándose a esos roles. Entonces, cuando tiene que encarar algo difícil, incorpora esas cosas, esas críticas del exterior en lugar de criticarse con algo formado propio. Entonces ahí no importa que la persona se critique mucho o sea muy duro consigo mismo, esos juicios pueden venir de otras personas. Por eso justamente este ejercicio nos da claridad. Porque si sé que me critico mucho y yo no me puse como autoridad, fíjate quiénes fueron las primeras 2 personas que pusiste, porque de ahí probablemente venga todo. Y eso está bueno porque nos ayuda a entender, no a
culpabilizar. Por un lado, nosotros tendemos, en este ejercicio hicimos varias cosas. Cuando preguntamos, ¿se puede? No entendí la consigna o yo no me puse. El hacer el ejercicio nos reveló información. Yo como coach a veces a las clientes les propongo, por ejemplo, la persona quiere empezar un emprendimiento y trabajamos en otro acto del habla que se llama oferta. Entonces la persona tiene que ofrecer sus servicios y ofrecer sus cualidades y sus distinciones para ponerse al público a que alguien que necesite justo ese tipo de servicios pueda comprar, pueda adquirir. Y tenemos muchas veces las trabas al hacerlo. Entonces la persona viene al coach y dice, ay, no lo hice, no, es que estuve muy ocupada. Después pasa otra sesión, ay, no, pues pongamos la charla esta porque no lo volví a no hacerlo, porque tuve problemas. Justamente lo que está revelando el ejercicio que le propongo, el de hacer la oferta, es todas las emociones que vienen y todo eso que percibimos como obstáculos o trabas internas, que después si escarbamos un poco más, la persona estuvo en redes sociales, la persona salió a pasear con las amigas, se fue a hacer es más, buscó hacer limpieza profunda de la casa, buscó hacer cualquier cosa para llenarse de tareas para no ponerse a hacer lo de la oferta. Y entonces los ejercicios que hacemos no están ni bien ni mal, pero nos revelan información. Y así lo tenemos que pensar, nos revelan información importante de nosotros. Esas personas a las que pusimos tienen relevancia más de la que nosotros pensamos. Por eso cuando yo les dije la palabra autoridad y la palabra juicio fue cuando se empezó, no, nadie tiene autoridad y nos reíamos. Si yo les hubiera hecho la pregunta al principio hubieran encontrado un montón. Y después cuando le hacía la autoridad, ahí quedaba como, ay no. Pero como les expliqué primero lo de la autoridad y el juicio, no tengo nadie. Cuando lo vemos en el punto desde la autoridad y del juicio, parece como que tiene más peso, porque normalmente no le damos importancia a las palabras que nos decimos o a la palabra que el otro nos dice. Y fíjense que en redes sociales también está esto de categorizar, o sea, está esto de, si decís esto, sos de tal partido, si decís esto, sos de tal creencia o de tal tendencia política. Y se usan ciertos etiquetas para definirlos. Y entonces, cuando una persona viene y nos dice algo que nos suena a eso, le ponemos la etiqueta. Entonces, si alguien te dice, no, lo que pasa es que mi meta de este año es cambiar el auto y tener un ascenso. Y ese es re capitalista. O la otra persona dice, no, porque estoy trabajando en mi personalidad y me gustaría estudiar filosofía. Y la persona dice, re hippie. Entonces empezamos a meter a las personas en cajas y a hacer juicios. Y sobre esos juicios nosotros vamos conformando nuestra realidad, porque también nos van abriendo o cerrando posibilidades. A ver, voy a leer un poco más de lo que ponen. Yo pensé en mí, porque por más que los otros opinen y digan, yo siempre tengo la última palabra. Tienes mucha razón con lo que decís. Vivimos en la caverna de Platón. Claro, nosotros tenemos todos tenemos sesgos y tenemos estas obstrucciones a la percepción. Después vamos a hablar bien de sesgos cognitivos y vamos a hablar de esas cosas que no nos dejan percibir. Pero este ejercicio, si lo vemos no en términos de bien o mal, sino de todo lo que nos arrojó, porque, mira, entonces resulta que yo puedo criticarme mucho y no ser la primera autoridad. Ni la que yo tengo como referencia, ¿no? Qué interesante, yo pensaba que si la autoridad emite juicios, entonces, si yo me critico mucho, debería estar. Es interesante poder ver este ejercicio así en 2 pasos para empezar a indagar un poquito más y que ustedes se hagan las preguntas, che, ¿y qué pasaría, por ejemplo, un ejercicio que les doy a las personas que no se tuvieron en cuenta en la lista? Que traten ahora de ponerse primero en la lista. O sea, que ahora agarren la lista y se editen y le pongan su nombre o le pongan yo. Y lo dejen ahí. A veces cuando hacemos este ejercicio y no nos teníamos y nos queremos poner, hay personas, por ejemplo, que dicen, y esto nos ha pasado mucho cuando lo hacemos en grupos, dice, sentí un poco como raro, me sentí egoísta, sentí culpa. Y pueden haber sensaciones que
que no teníamos asociados, porque supuestamente el ponernos como autoridad cuando somos adultos sería algo lindo de hacer, suponemos, o decimos, yo me voy a empoderar, me pongo, y sin embargo aparecen sensaciones distintas a lo que nosotros esperábamos. Por ahí aparece un poco como una sensación de inquietud o ansiedad. Entonces es importante registrar qué cosas aparecen cuando nosotros incluimos nuestro nombre o lo movemos de lugar. Y para las personas que están en la lista, que no son yo, pero están en la lista, no quiere decir nada malo. No quiere decir que tenga otras personas en la lista nada malo. Son las personas cuyas palabras van a tener más peso para vos. Y por ahí son personas con las que confías un montón, con las que tenés una relación muy íntima, son personas a las cuales valorás lo que dicen. Entonces no es que tampoco si pusiste muchas personas tenés un problema ni nada. Es parte de la vida tener también nuestros referentes, tener personas a las que admirar, tener personas con las que podamos contar. Dice Jorge, ¿somos adultos o eternos adolescentes? Cada uno puede hacer su juicio ahí. ¿Vos qué sos, Jorge? ¿Vos qué decís? Y entonces nos fuimos adelantando un poco porque el tema que seguía ahora un poco para hablar era justamente esto que apareció. Esa voz que viene de nosotros mismos, que emite juicios o críticas, la voz interna. Eternos adolescentes, dice Jesús. Cuando nosotros escuchamos duras críticas de nuestra voz interna, es en los momentos donde nosotros estamos tratando de hacer algo bastante desafiante. Fíjense que si vas a hacer algo todos los días, no sé, suponete que vas a ir a buscar a tu hijo al colegio, no pasa nada. Pero de repente si querés estudiar algo nuevo, si querés dedicarte a una carrera que no es la tuya, si querés irte a vivir a otro lugar distinto o con otra cultura o muy lejos de tus amigos, cuando vas a hacer algo bastante diferente a lo que se espera de vos o a lo que venías haciendo, cuando algo en vos busca un crecimiento por fuera de lo que se esperaba, empieza a aparecer esta voz. Es en esos momentos donde empieza a aparecer esa voz. Acá les anoté una serie de comportamientos en los que puede aparecer también esta voz, que puede aparecer con palabras o pueden ser estos comportamientos que de alguna forma nos frenan a la hora que queremos ir hacia adelante. Por ejemplo, si vos estás haciendo tu emprendimiento y dijiste, bueno, voy a empezar a hacer mi emprendimiento, voy a grabar videos, y abrís Instagram para postear algo y luego cerrás la app sin ponerlo y pensás, no, después, porque no estoy preparada, porque me falta tener mejor cámara, porque no me ensayé bien lo que tengo que decir, no, porque hoy tengo la cara toda demacrada, lo que sea, y cerras. Vas a escribirle un mensaje para decirle algo a alguien y lo borras. Empezás en tu grupo a contar una idea y después de que la contás, o cuando empezaste a contar, sentís vergüenza. Decís como, ¿para qué lo estoy diciendo? Cuando tenés un sueño, empezás a pensarlo y automáticamente empezás a minimizarlo. Bueno, por ejemplo, me encantaría estudiar la carrera de diseño de interiores y yo toda mi vida me dediqué a ser profesora de matemáticas y hoy quiero estudiar diseño de interiores, pero bueno, no, en realidad capaz que estudio un cursito de 3 meses de decoración y no, capaz que no gasto tanto y vas como achicándolo de a poco. Te entusiasmas con algo y enseguida empezás a decir o a sentir que te estás exagerando, como que le empezás a bajar el perfil a lo que querías. Y en este ejemplo de nuestro amigo Miguel, que quería tener la banda de rock, cuando él se entusiasmaba y por ahí empezaba a pensar de, bueno, sí, yo quiero tener mi bandita para tocar en algún barcito, y después se imaginaba de repente dando un concierto. Y cuando se imaginaba dando un concierto, se le ponían los pelos de punta y decía, ¡ay, no! ¿Pero quién te crees que sos? Flashaste. ¿Quién te crees que sos para dar un concierto? ¿Qué te crees que sos? No sé, Aerosmith. No va a pasar eso. Esa voz aparece en estos momentos y, por ejemplo, Julia Cameron en su libro que ella enseña los procesos creativos y cómo destrabarse, habla de que esto es una voz que te censura, o sea que no te deja hacer lo que vos querés hacer y te cuarta tus sueños ahí y le llama el censor interno. Y
Esta voz tiene sentido por todo lo que veníamos hablando. Imagínense que ya hablamos de que nuestro sistema interpreta que ante lo desconocido puede haber una falta de conexión y un posible problema de pertenencia de nuestros grupos, y entonces nos empieza a desalentar. No, no publiques ese video, que das cringe, que no, que todavía estás muy demacrada, no, que todavía no te sale. Ay, ¿quién te crees que sos vos para pensar en... vos, bueno, dar un concierto así en un barcito, bien, pero ¿qué recital de qué? No, estás loco. Y cuando esa voz empieza a aparecer y te empieza a desalentar de hacer las cosas, muchas veces lo tomamos como una dosis de realidad que hablamos, y en realidad nos estamos resignando. Y esta voz está llena de juicios sobre cómo debería ser yo, cómo realmente soy, cómo son las cosas, la situación en la que está el país. Los otros pueden porque el otro tiene el equipo, porque el otro se anima más, es más corajudo, tiene más apoyo de los amigos. Lo que sea que nos empieza a decir la voz, aparece porque estás frente a un cambio grande. Y ese cambio grande genera este miedo a no encajar, no pertenecer, incluso a que los otros se decepcionen de vos, que la gente diga, ay, qué cringe este que quiere tener la banda de rock, este video que publicó. Mucha gente hoy en día se queja de que tienen un montón de amigos en redes sociales, pero cuando ellos se dedican a algo, tienen un emprendimiento, no sé, de costura, de lo que sea, y publican videos, nadie los comparte. Y dicen, no, yo tengo muchos amigos hasta que me dediqué a hacer un emprendimiento. Y los amigos por ahí piensan, ay, es que es muy ridículo el video, está mal hecho, ay, pero qué feo. Y no se dan cuenta que ahí es donde, o se dan cuenta, pero no quieren quedar mal, ahí es donde el amigo necesita más apoyo. Entonces, claro, esta voz interna que nos aparece, también nos aparece por una razón, porque en realidad el entorno también puede tener todos estos juicios pesados sobre lo que está bueno, lo que está malo. El tema es cuál es el costo real, energético, emocional, espiritual, que tiene seguir haciéndole caso a esa voz. Te lo digo de nuevo, ¿cuál es el costo real, energético, emocional, tuyo al seguirle haciendo caso a esa voz? A ver qué dicen por acá. Yo soy terriblemente crítico conmigo. Qué manera de desviarnos y hacer todo menos lo que deberíamos hacer. Dice, hace años pasó eso que me dijiste, ¿quién te crees que sos? Ay, me dije, ¿quién te crees que sos? Por suerte cambié la mentalidad sobre eso. Yo también. Vamos, se dicen, se dan ánimo. Bien. Seguramente, cuando te pasó que vino la voz y te dijo que no lo hicieras, vos después viste los costos de no hacerlo. Por ejemplo, uno de los costos puede haber sido seguir sintiendo que estás en el mismo lugar. Entonces, lo que cambió no fue la afuera, porque por ahí seguís teniendo esa idea de que a lo mejor los otros van a opinar en contra o van a ver negativo tu cambio, pero ahora lo que pesa más es el costo de no hacerlo. ¿Cómo va a ser tu vida si vos no das el paso adelante? Empieza como a ser tener más peso el costo de no hacerlo que los pequeños obstáculos que podemos encontrar al hacerlo. Por ahí son pequeños, grandes, que nosotros también vemos que estos juicios existen en la sociedad, y muchas veces los juicios se dan así como, ay, mi amigo, ¿por qué compartió esto? Y que no lo apoyan. Hay mucha gente que se queja de que tiene los emprendimientos y nadie lo apoya. Pero también se dan cuando una persona tiene muchos talentos y capacidades. Por ejemplo, nosotros podemos haber atestiguado de que en un curso, cuando una persona tiene una muy buena apariencia y encima es inteligente, le sale todo, empieza a tener gente que antagoniza, que le minimiza los logros, que compite, que difunde rumores, para poder sabotearle a la persona el posible éxito que pueda tener. Eso se conoce como el síndrome de la amapola alta. No sé si lo escucharon nombrar, díganme sí, no lo escuché. ¿Escucharon del síndrome de la amapola alta? El síndrome de la amapola alta se llama así porque en distintos libros sobre política, de los filósofos griegos y romanos, hay una referencia a una metáfora como si fuera algo que hubiera pasado, pero lo retratan de dos o tres emperadores diferentes, en la cual hay como una plantación y el emperador es un déspota, y entonces manda a cortar las espigas de trigo que sobresalen. Y en otra hay que el emperador, en un campo de amapolas, manda a cortar las flores
que sobresalen del resto. Entonces, esta anécdota quiere decir de que el emperador lo que mandó a hacer, como era déspota, para poder seguir ejerciendo la autoridad incuestionable sobre ese imperio, es matar o despojar de todo a las personas que tienen mayores capacidades o mayores talentos. Entonces, nosotros vemos eso en la vida, vemos en los trabajos, lo vemos en los grupos, que cuando una persona empieza a brillar mucho, empieza a tener estas fuerzas opositoras que a veces es una persona, pero por lo general arman grupitos como pandillas, lo que le llamamos nosotros acoso o bullying. Tiene que ver con que el entorno percibe que hay alguien que está creciendo más y trata de cortarlo para sentir que se iguala, ¿no? Para sentir que iguala a todos. En Japón dicen un dicho: el clavo que sobresale recibe el martillazo. Como que el entorno busca igualar para abajo. Este clavo sobresale, ¡pum! Y en China también se dicen que los árboles altos son los que atraen el viento. Entonces, claro, se tienen que mantener todos los árboles en el bosque en la misma altura. Entonces, claro, cuando nosotros vemos eso, nuestro sistema va percibiendo eso y colectando las experiencias en la vida, y obviamente cuando queremos avanzar nos avisa, muchas veces nos avisa porque juzgamos que no tenemos las habilidades suficientes, y muchas veces nos avisa porque decimos, no, si me expongo voy a traer todo esto, que la gente venga a criticarme, que venga a competirme, que se burlen de mí. Lo he visto pasar no solamente haciendo mis roles, sino como coach en las empresas, cómo empiezan internamente a surgir estos grupos con una competencia que es desleal. Entonces, claro, nuestro sistema nos avisa, y estos ejemplos los pongo para que en definitiva veamos que todo lo que estamos hablando hasta ahora, tener un sistema que nos avisa, estas sensaciones que nosotros percibimos de este sistema, de incomodidad, de miedo, de ansiedad, son perfectamente válidas y tienen la función de mantenernos con vida. Entonces, cuando nosotros recibamos estos avisos de nuestro sistema, es poder decir, sí, me doy cuenta, estoy percibiendo el peligro, pero necesitamos tener una manada para sobrevivir, puedo encarar esto. Y empezar a bajar la crítica o la duda con respecto a de que estos sentimientos se me dan porque no estoy capacitado, o porque no soy lo suficientemente seguro, o porque no tengo confianza, sino entenderlos como parte de nuestro mecanismo básico que incluye nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro sistema nervioso, incluso nuestro entorno. Entonces, cuando empezamos a ver esto, ya nos podemos liberar de decir, bueno, estas voces que tenía se conforman por los juicios que hay en mi entorno, los juicios que recibí o que recibo de estas personas de autoridad, los juicios que fui adquiriendo a lo largo de mi vida, pero esos juicios también los puedo cambiar. Cuando me doy cuenta que son juicios, ya dejan de tener ese peso y puedo entender que puedo cambiar de percepción. Y que no necesito esperar a dejar de sentir miedo o a sentirme totalmente confiado, porque ahora entiendo que siempre va a haber un grado de alerta y de excitación y de ansiedad en mi sistema cuando yo estoy intentando hacer cosas nuevas. Es decir, una persona que siempre se está proponiendo metas nuevas y cumplir sueños y se está desafiando, va a tener una vida en la que siempre, en alguna forma, va a tener este sistema de alerta. Y ahora lo podemos entender. No es que te falte capacidad, que te falte confianza, sino que tenés tu sistema alterado. Y quizás agarraste la costumbre de cuando percibías estos estímulos sentirte que no estoy listo, y te echabas para atrás. Entonces has agarrado una costumbre de echarte para atrás y has empezado a tener el juicio de que sos una persona que no se anima o de que sos una persona que le falta. Y eso es algo que hoy vinimos a desafiar. Ya podemos ver que las expectativas que teníamos de empezar y hacer todo bien, no tener emociones negativas y ser los únicos que opinamos y nos mandamos, vamos a ver que esas expectativas no son tan así y no tienen por qué ser así, que la realidad es un poco más colaborativa, más participativa, que entre todos nos influimos en nuestras vidas y también podemos ser más conscientes de las cosas que le decimos a los otros y del peso que pueden tener nuestras palabras. A ver qué dicen hasta acá. Bueno, lo de la amapola es la primera vez que lo escucho. Es muy bueno. ¿Nos cortan o nos cortamos? Lo sabía como tulipanes, sí. Acá como propuesta para integrarlo es que salir de la caja no tiene que ser algo mega revolucionario, no tiene que ser irte de gira con la banda de rock hoy. Empieza quizá
Menos bombos y platillos, pero con más acciones concretas. Como por ejemplo, anotarte en un curso de algo que siempre te dio curiosidad. Volver a agarrar los pinceles que tenías abandonados ahí. Empezar ese proyecto que venís posponiendo hace meses. Animarte a socializar y conocer personas nuevas. Dejar de minimizar los sueños que tenés. Cada vez que soñas y te bajás vos solo y lo diluís, permitirte un poquito soñar, aunque sea adentro de tu cabeza, no hace falta que lo cambies. Empezar por cambiar un hábito. Publicar algo en redes sociales que todavía no esté perfecto, si tu emprendimiento involucra presencia en redes. Son pequeños pasos. Si venís diciendo, no, bueno, todavía estoy estudiando el curso, todavía no es momento, todavía no terminé, y algo a vos te dice, sí, necesito empezar, quiero empezar, y algo te está frenando, bueno, quizá esta es tu señal. Te mando un corazón. Esta es tu señal de que si le pediste una señal al universo, esta es tu señal de dar estos pasos. Salir de la caja entonces no siempre es un final épico como de película, sino se siente quizás como empezar a dar ese pasito incómodo, pero ahora pudiendo abrazar la incomodidad, porque ahora te das cuenta y dices, es mi sistema que me está avisando, es la estrategia de supervivencia que tengo por ser humano, gracias, porque gracias a esto también me he mantenido sano, fuerte, con salud, todo, y he sobrevivido toda esta vida. Entonces podemos abrazar con compasión esa parte nuestra que se preocupa tanto por mantenernos a salvo y que sigue haciendo sus funciones y que en más de una oportunidad nos ha hecho tener la cautela suficiente como para poder seguir en pie. Les dejo 2 preguntitas para que puedan tener y así ya cerramos. ¿Cuál es el juicio más limitante sobre vos mismo que te dijiste, tipo, yo soy así? ¿Cuál fue el más limitante? ¿Y qué acción podrías realizar si decidieras tratarlo solamente como una percepción o un juicio y no es la realidad? ¿Qué acción te animarías a hacer? Y la otra es, bueno, un poco ya lo hablamos. ¿Cuál es la primera acción pequeña que te gustaría hacer sin esperar la aprobación o el permiso de nadie? ¿Cuál es la acción más pequeña que te gustaría hacer para la cual no necesitas la aprobación ni el permiso de nadie? Por ahí tenés alguna cosita a mano que quizá te resonó, que venías posponiendo y no sabías bien por qué, y quizá tiene que ver con todo esto que hablamos hoy y puedas meditarlo con la almohada. Y para cerrar, les pregunto como siempre, ¿qué se llevan de esta charla? ¿Cómo nos vamos hoy? Así cerramos el espacio. ¿Qué se llevan de esta charla? Empezamos con 9 puntitos. Empezamos con 9 puntitos y nos vamos con mucha tarea. Gaby nos repite, nos escribe las preguntas, porfi. Sí, voy a hacer una cosa. Les voy a mandar las preguntas al chat de la comunidad o en el grupo de Instagram. El grupo de la comunidad de WhatsApp o el grupo de Instagram. Así que quienes no hayan anotado las preguntas, por favor, comenten. Ahora yo voy a cerrar el vivo y se va a publicar el video. Comenten abajo preguntas y les mando las preguntas. Por favor, comenten pregunta y reciben las preguntas. Y si quieren unir al chat de la comunidad, comenten comunidad y van a recibir la invitación a la comunidad y ahí van a estar también las preguntas. Lo que ustedes quieran. Comenten comunidad o preguntas. Me llevo charla al hueso, aprendizaje, conocerme un poco más. A ver qué dice. Y tantas cosas para replantear. Reflexión, cuestionamientos. Más claridad. Hazlo hoy. Gracias, Gaby. Les mando un beso grande. Espero que estén muy bien. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté al hacerlo. Y permitirnos en este espacio pensar en voz alta y llevarnos cosas también para pensar en nuestro momento de soledad y accionar un pasito cada día en la dirección de nuestros sueños. Les mando un beso grande. Adiós.